Muy buenos días, estoy acá con Américo Schwarman, un hombre polifacético, como les adelanté en el post de Instagram, para conocer un poco de esta persona que cumple tantos roles, ¿no? A lo largo de tu carrera has incursionado en diversos campos, ¿no? En historia, periodismo, gestión cultural. ¿Hay algún hilo conductor que una todas estas pasiones? No estoy seguro, Susana, pero siempre digo que el hilo conductor o el elemento común de mis distintas pasiones, a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho bueno, mi campo es la filosofía, pero este, dentro de eso lo que más me atrae es la historia de las ideas, que se vincula mucho con ese otro campo. Eh, pero bueno, el periodismo, el humor gráfico, todo lo que tiene que ver con lo cultural, yo siempre vi como el hilo conductor de todo eso la comunicación, la palabra, porque a veces yo decía la palabra, pero no solo la palabra, porque me gusta mucho dibujar también, si bien no es que he hecho de eso una profesión, ni mucho menos como un complemento, pero son todas actividades que tienen mucho que ver eh, con que lo que nos hace seres humanos en buena medida es la comunicación, el lenguaje. Y el lenguaje no es solamente la palabra, es también visual, auditivo. Así que si hay un hilo conductor, supongo que es ese, ¿no? Investigaste y escribiste mucho sobre la historia de la región. ¿Qué aspectos de la historia local crees que son cruciales para entender el presente de Concepción del Uruguay? Y seguramente hay muchos y muchos que se me deben escapar, pero me parece que es difícil entender nuestro presente y también nuestro pasado, ¿no? Pero entender dónde estamos si no logramos desprendernos de la mirada porteñocéntrica, la mejor manera de decirlo. Durante demasiado tiempo, pese a que nosotros como región tenemos una historia riquísima y tenemos tanto que ver con el origen de la Argentina y de todo lo que forma parte de nuestra identidad, eh, durante demasiado tiempo aceptamos que la narración de lo que nos sucedió y de nuestra propia historia y de nuestra identidad fuera escrita desde los grandes centros de poder. Eso como país, como comunidad, como región del mundo, lo aceptamos durante demasiado tiempo respecto de los centros de afuera, de los centros de poder de afuera. Hasta, qué sé yo, hasta el tango para legitimarse primero tuvo que venir con certificado de artístico de Europa. Si no, acá era una música marginal y orillera. Ni hablar de nuestro folclore, que hasta el día de hoy, hasta la misma actualidad, es algo prácticamente ajeno en la ciudad gringa, como decía Atahualpa Yupanqui. Pero digo, más allá de esas cuestiones que por ahí pueden parecer de un nacionalismo barato, pero en realidad tienen que ver con pararte sobre tu propia identidad. Nosotros, por ejemplo, nosotros nuestra región, hemos perdido hasta el nombre, porque esto siempre fue Uruguay. Uruguay. Si vos te parás en la plaza te pones de espaldas al colegio, que se llama Colegio del Uruguay. No por el río, sino por la ciudad. La ciudad era la ciudad de Uruguay, la ciudad del Uruguay, la ciudad Uruguay. Nadie le decía Concepción del Uruguay en el siglo XIX. Como a Concordia nadie le decía San Antonio de Padua de la Concordia o a Gualeguaychú San José de Gualeguaychú, que son los nombres originales. O San Antonio de Gualeguay, o Nuestra Señora de Nogoyá. Nadie les decía así. Era Uruguay. Al conformarse del otro lado del río un país que como referencia geográfica instaló el nombre Uruguay, pero como referencia geográfica. Es decir, lo que hoy llamamos el Uruguay es un país que no tiene nombre propio. Es la república que está al oriente del río Uruguay. ¿Ah? Y en ese camino nosotros perdimos el nombre, porque el Uruguay pasó a ser ese país y nosotros para recuperar el nombre empezamos a llamarnos Concepción del Uruguay.
Y la gente no se toma el trabajo ni siquiera de mirar que la pirámide de la plaza dice Municipalidad del Uruguay. Igual que el colegio, porque el Uruguay era esta ciudad. Cuando lees los textos viejos, cuando el diario que Urquiza tenía acá en Concepción, Uruguay, se llamaba El Uruguay. Es verdad. Todo es Uruguay, era esto. Es verdad, pero yo no lo sabía, me acabas de desasnar a mí también. Pero es que no lo sabe la abrumadora mayoría de nuestros vecinos. Por eso digo, nosotros en el camino de la forma en la que se empezó a contar la historia, perdimos hasta nuestra propia identidad. Entre Ríos es anterior, Entre Ríos como identidad es anterior a la nación argentina. Sí, eso sí lo sé, porque... Y Concepción del Uruguay es anterior a la República Oriental del Uruguay, que antes se llamaba Banda Oriental. Banda Oriental, es verdad. Banda Oriental, era lo que estaba más al oriente. Bueno, al oriente de que cuando fundaron el país le pusieron República Oriental del Uruguay. Pero ellos no son uruguayos, ellos son orientales. Uruguayos seríamos, claro, los de Concepción del Uruguay. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión crucial para entender dónde estamos, de dónde venimos, pero también para mirar hacia atrás, porque la historia no empieza ni con la fundación de Concepción del Uruguay, ni con la llegada de Colón al continente. Por supuesto que no, eso es lo que nos quisieron hacer creer. Entonces, bueno, que nos descubrieron, acá había todo un mundo que ya estaba hecho. Claro, y que a su vez nosotros lo tenemos que redescubrir porque a la gente que vivía acá se le robó la cultura, se le robó la identidad. Claro. Y entonces, en ese camino, hasta las palabras que usamos, creemos que nos pertenecen, pero vienen de ellos. Exactamente, sí, de eso. Hay distintas hipótesis acerca de lo que significa la palabra Uruguay, pero no está totalmente claro. Entonces, digo, esos aspectos para mí son cruciales para entender qué somos y para, en todo caso, definir hacia dónde queremos ir, qué queremos ser como región, como hay que investigar y saber como dijiste, de dónde venimos, leer historia de buenos autores y no solamente los que nos escriben los que ganan, ¿no? Como dicen. Claro, y sobre todo de otro lado. Porque esto que yo te estoy diciendo jamás te lo va a contar un historiador porteño. Y no, porque ni lo sabe ni le interesa tampoco, no forma parte de sus coordenadas de análisis de la historia. Y además ni siquiera es significativo, esto es significativo para la gente de acá, de la región. Claro. Como nos pasa cuando cruzamos el río y nos encontramos con los orientales, nosotros en broma pero en serio, nosotros podemos decir, de la misma manera que se llama República Oriental del Uruguay, nosotros podríamos llamarlo República Occidental del Uruguay. Tal cual, sí, porque si vamos a tomar el río como referencia, tenemos el oriente y el occidente del río. O República Oriental del Paraná. También podríamos ser. O sea, es una arbitrariedad. En cambio, la región del río Uruguay, la ciudad del Uruguay, eso sí tiene un nombre, tiene una... Pero bueno, es parte de esos aspectos cruciales. Pero dentro de eso, por ejemplo, incluso para buena parte de nuestras dirigencias, yo recuerdo una anécdota, no voy a mencionar la persona, pero cuando se habían hecho los murales de mosaicismo que están en el cementerio. En el cementerio, estaban hechos el de Ramírez y el de Urquiza. Yo le digo a una de las máximas autoridades de la región, en esa época le digo, te falta uno. Porque si lo que querés es mostrar las caras del federalismo, te falta el principal, el padre de todos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién me falta? Te falta Artigas. Artigas, pero ese es uruguayo, me respondió. Entonces ahí vos ves cómo faltan esas coordenadas cruciales de nuestra historia. ¿Cómo uruguayo? Cuando Artigas actuaba acá en la zona no existía ni el Uruguay ni la Argentina. Claro. Artigas era el virreinato del Río de la Plata. Claro, era americano, era en todo caso litoraleño, de la región del río Uruguay, del Río de la Plata, como le quieras llamar. Pero no era ni uruguayo. Bueno, pero hay una ignorancia premeditada, porque no te lo enseñan en la escuela, ni la primaria, ni la secundaria, ni nada. Sí, se perdieron. Bueno, hay en los últimos años una recuperación de la figura de Artigas, pero hasta en esas cosas tenemos que volver atrás y revisar porque nuestra propia gente no lo sabe. Por eso es muy valioso que en la provincia se haya instalado la fecha del 19 de junio como Día de la Bandera. Entonces
ahí podés hablar de Artigas, podés explicar que la bandera que tiene Entre Ríos la creó Artigas, y ahí retomás algunas de esas cuestiones cruciales de la historia que no están en nuestro diálogo cotidiano, no están ni siquiera con los próceres instalados, porque la gente sabe más o menos, tiene una idea muy vaga de quién fue Ramírez y la Delfina, pero no tiene ningún otro detalle de nada, no sabe. Entonces cuando vos le decís, que fue el silogismo que yo utilicé en esa ocasión, le digo, escuchame, no hay Urquiza sin Ramírez, ¿no? Y no hay Ramírez sin Artigas. Por lo tanto, no hay Urquiza sin Artigas. Claro. No es difícil de entender. No, sí, seguramente. Pero si no atás esos cabos, la gente ni sabe que Ramírez era el delegado de Artigas acá. Que por eso Artigas elige acá hacer el Congreso de los Pueblos Libres acá en esta ciudad. Todo eso. Y después, bueno, se va la discusión esa pavota de si declaró antes o no la independencia, como si fuera una cuestión de récord Guinness. Ahora que batimos el récord Guinness con el asado. Primero, sí, no hay es que ver quién lo hizo antes o quién lo hace más grande. La discusión en todo caso era cuál era el proyecto de un tipo de organización, que era la de Artigas. El proyecto de la Organización Nacional muy diferente al que se impuso, al que terminamos siendo en este falso federalismo, que del federalismo no tiene nada, en donde no, porque es totalmente centralista y acá... Sí. Buenos Aires, como ente, que por más que esté separado, sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque el verdadero problema del país es esa cabeza de Goliat, como la definió Ezequiel Martínez Estrada, que, como dijo Alberdi a fines del siglo XIX, reemplazó la dominación colonial. La dominación española fue reemplazada por la dominación porteña. Y ahí venimos, porteña bonaerense, porque nosotros pensamos que la ciudad de Buenos Aires como algo distinto a la provincia. No, es lo mismo. Es la provincia de Buenos Aires. Por eso puede ser un intendente de la ciudad de Buenos Aires, o se llama jefe de gobierno ampulosamente, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, puede después cruzarse a la provincia y ser gobernador de la provincia sin ningún tipo de problema. Claro, porque estamos en porque lo mismo. Es lo mismo, es el AMBA, que a mí me suena más a AMPA que a AMBA. Sí, no, uno a veces se hace así. Bueno, Américo, te agradezco mucho la charla compartida, todo lo que me has contado y bueno, quedamos en contacto. Me dejás muchísimo material como para seguir investigando, muchas ganas de leer tu libro, el que me nombraste. Y bueno, vamos a esperar la próxima producción.